I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vuelan las Plumas, a este ciclo especial junto a mujeres imprescindibles que nosotros hemos elegido como la vida misma, porque las queremos, porque las admiramos, porque sentimos que tenemos que escucharlas con calma y porque queremos hacerlo en un espacio de conversación tranquilas. Por cierto que el tiempo siempre apremia, pero acá lo importante va a ser conversar con tranquilidad, conversar en torno a el pasado, al presente, quizás vislumbrar algo del futuro. Nuestra invitada de hoy es Adriana Valdés. Ella estudió Pedagogía en Castellano en la Universidad Católica en el año 1965. Y fíjense ustedes que estuvo allí hasta el año 1975. Pero su vocación formadora la vaciaría en el lenguaje como ejercicio permanente de aprendizaje, tanto personal como grupal, comunitario, podríamos decirlo. Se convirtió y es hoy día claramente una de las más destacadas ensayistas de nuestro país, y es un género que a ella le ha permitido pensar, leer, conversar, también convencer, ¿por qué no?, pero sobre todo escribir. Y preferentemente, en realidad, sobre múltiples temas, pero literatura, artes visuales. En el año 1996 se publica Composición del Lugar, escritos sobre cultura. Luego, Memorias visuales, arte contemporáneo en Chile. En el año 2008 publica Enrique Lin Vistas Parciales, sobre quién fuera su pareja. Y respecto a este libro obtiene un importante premio como es el Altazor, que entregaban los pares en ese minuto, y que será reeditado este año, y vamos a tener más noticias sobre lo que está pasando con Adriana Valdés. Prepara en este minuto, de hecho, una edición de Ensayos Reunidos. Es autora de un libro muy peculiar y del cual ella dice que lo considera una extravagancia, porque es de poesía y se llama Señoras del Buen Morir. Hoy día, Adriana Valdés es vicedirectora de la Academia Chilena de la Lengua y estamos muy contentas de tenerla acá. Bienvenida, Adriana, a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás? Bueno, muy contenta de estar aquí contigo, Vivian. Siempre ha sido un agrado oír de tu programa y siempre ha sido un agrado conversar contigo. He estado antes contigo aquí, así que te agradezco. Estuve leyendo la presentación que hizo Felipe Allende cuando fue el discurso de incorporación, digamos, dándote la bienvenida a la Academia Chilena de la Lengua. Bueno, es un discurso que a mí me emocionó en lo personal, me imagino que a ti también te habrá pasado, porque tiene las características de lo que debe ser un discurso, una locución pública, pero se notaba que estaba hecho con tanto cariño, con tanta humanidad, con tanto respeto. Como es él. Y lo lindo es que lo hacía hacia tu persona. Y lo que él hizo ahí fue tomar esto de la composición del lugar, a propósito del título de tu primer libro, y que nos da también un espacio para entender, o una forma de entender el dónde uno se encuentra y qué va a hacer en ese minuto. Y quería partir, a ver si es posible, que nos hicieras tú una composición del lugar de Adriana Valdés hoy. Estamos en el año 2018, estamos en el mes de agosto. ¿Cuál es tu composición del lugar? En ese entonces, composición de lugar es una palabra llena de trampa. En primer lugar, es una palabra jesuítica, es una palabra de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces, significa que uno está como
pensando en todo lo que fue la pasión de Cristo. Entonces, yo pienso en Composición de lugar, que es un título que me regaló Germán Marín, por lo demás, en una conversa de hace muchos años, como también tratar de hacerse un lugar en un país que no te daba lugar. En los libros, esa Composición de lugar que se editó en 1996, tiene como subtítulo Escrito en Chile. Y escrito en Chile fundamentalmente en época de dictadura. Después hay textos posteriores, el texto sobre Sor Úrsula Suárez es del 92, pero hay muchos escritos durante la dictadura y yo hice una selección de cosas que no se habían publicado sino o en la revista Mensaje o afuera en la revista Iberoamericana o bien en estas cosas a mimeógrafo que sacábamos, y no podía decir que fueran literatura porque siempre estuvo entre la literatura y las artes visuales, la escena de avanzada de esa época en la que yo también participé como escritora, escribiendo ensayos. Y en ese entonces, como que el hecho de escribir era el hecho de dar señales de vida, era el hecho como de hacer un pequeño y de hacerte un lugar. No un lugar que tú ocuparas, sino que un lugar que era como, lo decía Víctor, ¿no? Uno es como el lugar donde se cruzan un montón de grupos. Y en mí, en esa época y ahora, se cruzan un montón de grupos. Y ahí en ese momento se cruzaba las cosas que yo hice en la Universidad Católica durante esos primeros 10 años, las cosas que hice después del golpe, las cosas que hice post-golpe, y en dos campos fundamentalmente, las artes visuales y la literatura. Entonces, por eso esa clasificación que era un poco rara. Algunas decían libros, pero otras eran viajes, otras eran otras cosas, y que tenían que ver siempre con lo cultural, pero desde ángulos distintos, no disciplinarios, no académicos. Yo estaba fuera de la academia en ese entonces. No podía estar, no volví a la academia hasta el año 1990, a la Universidad de Chile, y 90 y tantos, cuando se creó el doctorado en filosofía con mención en estética y en artes visuales. En ese mismo discurso, a propósito, es bien interesante el concepto de la composición del lugar, y me gustaría como para dejarlo como para que quienes nos escuchan lo busquen también, porque bueno, es parte de los ejercicios ignacianos. Entonces la idea es que ojalá el día anterior, a empezar antes la meditación, que se va a hacer bien temprano en la mañana, elegir un tema sobre el cual se va a pensar. Y es que, claro, es que te ubica, ¿no? Por eso de ahí como que dice, a ver, entonces voy a ponerme acá y quiero pensar esto. En ese mismo discurso, cuando Felipe Allende te recibe en la academia, esto fue el año 1993, ¿cierto? Él también hace mención a cómo tú vivías tus escritos entonces. Y tú hablas de, los agrupas en los miedos, los viajes, los libros y mujeres. Y me gustaría que en esta conversación ojalá pudiéramos ir caminando por estos 4 espacios. El de los miedos, quisiera unirlo a un regalo que me trajiste hoy día, y que lo tenemos acá encima de la mesa. Ustedes pueden darse cuenta que tenemos muchos libros, y es este taller de letras era la revista la cual tú trabajaste, Era directora adjunta, sí, fundadora, junto con un grupo con que estaba Carmen Foxley, Jorge Román, Ignacio Osa, Ignacio Rodríguez. Bueno, esto es el año 1971 y 1972. Y lo bonito es que la Católica sacó eso como edición conmemorativa el año 2000, 30 años después. Exactamente, así lo estoy viendo, pero este no es el original, sino que esa es la edición conmemorativa. Exactamente. Pero
Hablemos del miedo, porque esto, y también tu vida académica en esa universidad, en la Universidad Católica, terminó justamente por miedo. Terminó por miedo, sí. Nosotros éramos un grupo en tiempo de la reforma universitaria, éramos un grupo de profesores bien jóvenes, en que estaba nuestro común amigo Andrés Gallardo, ¿eh? Estaba yo, estaba Jorge Román, estaba Ignacio Osa. Teníamos un vínculo muy fuerte con nuestros alumnos de entonces, algunos de ellos están ahí. Era alumna mía Carmen Foxley, era alumna mía, y era alumno mío Ignacio Rodríguez también, que están ahí. Esa fue mi primera experiencia de algo que ha sido muy importante a lo largo de mi vida, trabajar en grupo. Trabajar en grupo para hacer un producto con otras personas, crear entre nosotros lo que hoy, y en esa época no sé, se conocía la palabra, hoy se llama sinergias. Entonces se creó este grupo, que debemos haber sido bastante jóvenes y bastante insufribles, porque nos creíamos mucho realmente. Andrés y yo dábamos en conjunto un curso de semiología, ponle tú, sobre Roland Barthes en esa época, cosa que... Adelantadísimos. Muy adelantados, en fin, muy con las últimas cosas. Y estábamos muy a tono con lo que era la reforma universitaria de Castillo Velasco en esa época, con las vicerrectorías de comunicaciones, etcétera, con las que conseguimos financiamiento para hacer este tipo de trabajo en las revistas, porque ellos querían hacer una universidad más abierta al mundo, más moderna, más abierta a América Latina, más abierta. Y esta revista fue una expresión de eso. Es una revista que ahora sigue publicándose, se ha publicado, pero estos 2 números fueron los únicos que publicamos. Bueno, el tercer número yo todavía era vicedirectora, el director pasó a ser Cedomil Goich, pero yo... me fui de la universidad el año 75, sin decirle a nadie, postulé para las Naciones Unidas en el año 74, porque después del golpe me di cuenta, y de ahí viene tu pregunta de los miedos, que uno no podía quedarse ni irse de esa universidad. Digamos, si uno se quedaba era porque, como le pasó a un amigo mío, que era profesor de filosofía de la ciencia, suprimieron su puesto y él ingenuamente fue a preguntar: ¿y usted qué quiere que yo haga? Vaya al sector privado, le dijeron, a enseñar filosofía de la ciencia, ¿verdad? Entonces era una situación muy anómala, y uno se daba cuenta que había que irse, que este tipo de revista, este tipo de opinión no iba a subsistir bien. Entonces yo postulé a un concurso público al que postularon como 500 personas, salí, y al año siguiente, cuando ya había perdido toda esperanza, me contrataron en las Naciones Unidas y me fui a la planta profesional de las Naciones Unidas por los departamentos de idioma, y trabajé ahí exactamente 25 años. Los 25 años me sirvieron para mantenerme, mantener a mi familia, mantener mi libertad intelectual, mantenerme independiente, y hoy para estar jubilada. Y yo, que nunca he tenido una beca, que nunca he ganado plata de proyectos, que nunca he hecho nada de eso, tengo ahora una beca que yo llamo la beca Valdés, porque es mi jubilación. Y desde que me jubilé he podido hacer muchísima más actividad intelectual, porque ahora no dependo de la actividad intelectual para vivir. Y no paras. Y no paras. Y no paras. Y no paras, sí. Para profundizar un poco en esos miedos, ¿qué escritos corresponden a esa época? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué tú pusiste y agrupaste a una serie de materiales, de ensayos tuyos bajo ese título que uno podría decir... decir, hay una honestidad, hay un dolor, ¿no? Porque Sí. decir tener miedo... es muy degradante tener miedo. Exactamente. Es muy degradante tener miedo. Fíjate que hay un artículo que yo quiero mucho, que aparece en Composición de Lugar, que se publicó en la revista Mensaje. En ese entonces solo la revista Mensaje nos publicaba,
que se llamaba Escritura y Silenciamiento. Y en ese artículo yo tomaba 3 obras literarias chilenas de ese momento y los analizaba desde el punto de vista de lo que se podía y no se podía decir. Y entonces la propuesta fundamental era considerar que todo lo que se escribía en esa época era un síntoma. Y era un síntoma de algo que aquejaba a la sociedad en ese entonces profundamente, y ese síntoma era el miedo. Entonces, si tú tomabas a Lin en esta parte de Pompier, una cháchara tremenda, así que hablaba y no decía nada, como que encubría, decía una cosa, decía otra. Después, Guillermo Blanco con Dulces Chilenos, una narrativa apretada, así como bien mínima. Raúl Zurita, que en ese entonces no había publicado Purgatorio. Purgatorio se llamaba en ese entonces Mein Kampf. Y él mostraba la fragilidad del sujeto bajo el miedo, y los 3 mostraban la fragilidad del sujeto bajo el miedo. Entonces yo proponía considerar todo esto como literatura, sí, pero considerarla a la vez síntoma. Y por eso todo el tema de los miedos tiene que ver precisamente con cierta escritura que se hace en unas condiciones muy particulares en las que estás restringido en lo que puedes decir, en lo que puedes opinar, y que puedes poner en peligro a ti mismo o a otra gente, que hay cosas que simplemente se callan, que es como un... entonces, por eso silenciamiento. Adriana, lo que tú escribes, aunque ya decía que tienes un cuaderno de poesía y que lo consideras una extravagancia, lo tuyo es el ensayo. Sí. ¿De qué manera el ensayo a ti te ha permitido desarrollar tu pensamiento? ¿Por qué elegiste ese género? Cuando en Chile es un género muy poco explorado, hoy día tenemos un par de ensayistas más, pero ensayistas mujeres menos, y en general, bueno, la venta de libros de ensayo no está dentro de las superventas, con algunas excepciones, insisto, hoy día, pero son excepciones, es decir, nosotros no somos una sociedad como la francesa o algunas otras europeas. Con una tradición. Exactamente, claro, que tienen una tradición del ensayo, pero que viene ya de varios siglos, en la que el pensamiento de alguien hay un hábito de leerse y de ver cómo evoluciona. Háblanos del ensayo. Yo me quedo con eso. Si yo lo elegí, la verdad es que me eligió a mí. Yo realmente no siento que yo en algún momento me haya propuesto decir, sino que empecé como académica a escribir los artículos que en ese entonces se publicaban, que eran... No existía esta especie que llaman ahora el capitalismo académico, en que uno tiene que publicar en revistas easy, en que te califican los pares y que encima te cobran por calificar. Todas esas cosas así no existían, ¿no? Las cosas se hacían mucho más, siento yo, por un interés que tenía que ver con lo intelectual y con el entusiasmo. Todas estas revistas, todas estas cosas se hacían a pulso y por entusiasmo y con nada. Y tú nunca esperabas recibir nada, ni mucho reconocimiento, porque además, si acaso los ensayos eran suficientemente puntudos, lo más probable es que recibieras más tomates que agradecimiento. Entonces, ¿por qué digo que me eligió a mí? Porque primero, yo como académica trabajé en esto, pero luego, después de la dictadura, durante la dictadura, digamos, después del golpe, empezaron los artistas a pedirme que escribiera sobre ellos, porque había que dar señales de vida. Es decir, los artistas hacían exposiciones, esas exposiciones eran ignoradas por completo en el mundo de la cultura oficial, y entonces, ¿cuál era la esperanza? Que hubiera escritos acerca de eso.
Y yo recuerdo haber dicho, pero si yo no estudié arte, ¿cómo voy a hacer esto? Estética, que es como el... Yo estudié estética Claro. y hice clases de estética también, estética de la novela, siempre en relación con literatura, pero no en relación con A las artes artes visuales. claro. Entonces, me acuerdo que la que me desarmó en ese sentido fue Roser Bru, porque ella quería que escribiera Nelly Richard, Enrique Lin y yo, en una exposición muy arriesgada que hizo el año 77, creo. Y me dijo, y yo le dije, no, porque yo escribo sobre literatura. Y ella me dijo, es que la exposición es sobre Kafka, y de Kafka algo sabrás. Entonces me dejó tan molesta que tuve que escribir ese texto. Y después llegaron los demás, cuando ese texto estuvo publicado, que como te digo, publicado por mimeógrafo, a pulso, distribuido a mano, etcétera, etcétera. Entonces llegó Carlos Lepe, llegaron muchos otros artistas, llegó Eugenio Tittborn, con quien he trabajado la vida completa, decía, desde ese momento hasta ahora, ¿no? Y es un referente impresionantemente importante para mí. Entonces, llegaron a pedirme que escribiera sobre él. Y yo me di cuenta que el ensayo tiene algo fascinante. Tú no escribes exactamente de lo que sabes, escribes de lo que puedes saber, puedes llegar a saber. Entonces, cuando te proponen algo, tú dices, esta obra me interesa enormemente, pero yo no sé bien con qué instrumental la voy a abordar. Y el ensayo tiene la gracia que tú tienes que empezar a sacar tu instrumental, a estudiar, a cambiar de instrumental si no es el adecuado. Entonces, es muy apasionante porque te hace crecer. Si hay una obra que tú puedes comentar sin ni arrugarte, eso no es un ensayo, digamos, para mí no habría tenido valor. Yo escribía siempre, y hasta ahora escribo menos, pero tratando siempre de escribir sobre lo que me cuesta entender y llegar a la claridad a través de la investigación para ese ensayo, para esa literatura. Y, hasta el día de hoy, ya con este último libro. Qué bellísimo libro Adriana Valdés, Redefinir lo humano, las humanidades en el siglo XXI. Es un librito por su tamaño, sí, pero libraco. Por el tema. No, y también por la profundidad con la que tú estás analizando, bueno, estas bellas ediciones de la Universidad de Valparaíso, donde también está esta otra de Enrique Lin. Tú decías, esta es de la musiquilla de las pobres esferas, sí, claro, que sacaron esa no es tuya, ese es un libro de Enrique Lin. ¿Y por qué lo menciono? A propósito de esta edición que hizo esta universidad. Me parece interesante lo que tú decías de... Voy recogiendo algunas cosas de lo que vas diciendo. Primero, bueno, ese empeño, este empeño de ir a lo difícil, primero, y luego el hecho de hacerlo en grupo también, sí, no en solitario, porque eso sí se ve muchas veces, como de hacer estos recorridos, pero en solitario. En cambio, tú lo haces en grupo, y no solamente en grupo, sino que también tuviste una pareja, una compañía, que fue muy vitalizadora para ti, muy importante, muy marcadora, tanto, por cierto, en lo personal, pero también en lo que significa tu mundo, tu universo escritural, tu universo de pensamiento. Enrique Lin, y tú lo citas en alguno de tus escritos, a propósito de Roser Bru, justamente, él decía, me imagino que habrá sido entonces a propósito de ese catálogo, para esa exposición de Kafka, de Roser Bru, que él decía de Roser Bru que ella representaba, era el acertijo de la femineidad. Sí, yo he escrito sobre mujeres y le puse ese título. Exactamente, y me gusta mucho porque creo que, no ahora porque vamos a ir una brevísima pausa antes, pero sí que dejaras como por lo menos una parte antes de ir a lo que es el acertijo, que pudieras decirnos
¿Cómo fue para ti? ¿Qué importancia tuvo en tu vida personal? ¿Qué rol jugaba Enrique Lihn? De alguna manera burda tratar de resumirlo, de decirlo, porque estamos hablando de amor profundo, de admiración, de Yo lo que suelo no significa. hablar de eso, yo suelo no hablar y de hecho publiqué este libro para no hablar de eso, es decir, para hablar de lo que podría interesar en futuras biografías de él. Y lo hice 20 años después de su muerte, precisamente para que los sentimientos se me hubieran olvidado un poco. Entonces, lo que yo puedo decir ahora, que son 30 años después de que él murió, es que él me cambió de mundo. O sea, si bien yo estaba en la universidad y trabajaba en literatura, había un compromiso muy distinto, o sea, donde nos tiramos al abismo fue, digamos, él vivía a la intemperie, ahí me puse yo, cuando había vivido siempre bastante más guardadita y más protegida. Entonces ese mundo de la intemperie, en lo intelectual, en lo afectivo también, en el aceptar los cambios de los seres humanos, el aceptar la dificultad inherente en las relaciones de los seres humanos, el meterse en terrenos mucho más duros, eso se lo debo a él. Vamos a una breve pausa, estamos junto a Adriana Valdés y cuando regresemos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del acertijo de la femineidad. Ya volvemos. Adriana Valdés dice que la conversación es un arte efímero. Así lo decía en un escrito, un comentario sobre justamente un libro en torno a conversaciones con Enrique Lihn. Y en este arte efímero nos permite pasearnos por muchos temas. Y uno de los que a mí me gustaría que pudiéramos profundizar y contarnos cómo tu vida se ha desenvuelto con el tema mujeres, que ha sido muy importante, como decía el mismo Lihn, este acertijo de la feminidad. Hay mujeres clave que tú estudiaste y que a ti te permitieron ir profundizando y formar, bueno, ese corpus ensayístico, pero sobre todo tu pensamiento. Está Úrsula Suárez, esta monja del siglo XVIII, Gabriela Mistral, y, por cierto, todas las mujeres que tú has podido también estudiar y analizar desde el punto de vista de las artes visuales, de la literatura. Piensa en la Rosser, piensa en Volusta Jarpa, piensa en Alicia Villarreal, piensa en muchas mujeres. No solamente las que... Y no solo mujeres, claro, yo jamás me he limitado a las mujeres, pero sí me interesan enormemente las mujeres. Al principio, en los años 70, yo leía sobre mujeres, leía a las norteamericanas, a la Germaine Greer, a Kate Millett, esas mujeres, y las leía en el baño como quien lee pornografía, porque era la cosa menos glamorosa desde el punto de vista intelectual que tú te puedes imaginar. Es decir, allí las mujeres tenían en ese entonces un lugar entre los intelectuales que era muy problemático. Yo estudié, ponle tú, las poetas que correspondían a la generación del 50, la Rosa Cruchaga, la Cecilia Casanova, la Carmen Orrego, un poquito mayor, Leliana Navarro. Bueno, y todas ellas tenían, como quien te dice, una especie de gran padrino. ¿Ah? Y además eran miradas, si uno ve el mismo prólogo, el gran admirador de Cecilia Casanova era precisamente Enrique y es un prólogo, pero era el prólogo más indecente desde el punto de vista feminista que tú te puedes imaginar. Porque decía, bueno, las mujeres están relegadas a los dos extremos que le dan a Gabriela Mistral, es decir, una amante contrariada o una parvularia. Entonces, por favor, ese dicho por un poeta de la generación del 50
era insólito, pero no es- las que escapaban de eso, como Estela Díaz, Barín, etcétera, lo hacían a costa de ser capaces de pegar ellas también puñetes, ¿no? Eso se... Literalmente. Literalmente. Entonces, el lugar de las mujeres era un lugar bien desmejorado y era un lugar complicado. Era todavía un lugar como de niñitas que hacían sus gracias. Y eso, hay una frase que la cita Virginia Woolf de Samuel Johnson, que dice que las mujeres que escriben son un poco como los perros que andan en dos patas. No lo hacen muy bien, pero igual hay que celebrar que lo hagan. O sea, Feroz. ese clima, Feroz. ese es el clima. Ese clima, de ese clima en los años 70 empezamos. Hoy la cosa es muy distinta, podemos tener mucho todavía por recorrer, pero yo quiero recordar que ese era el clima. Y entonces, empezando de ahí, de leer sobre feminismo, era verdaderamente un poquito pornográfico, era algo que uno podía ocultarle a su pareja, ocultarle a sus amigos, como una especie de... Y yo empecé a publicar, y empecé a publicar en México, porque había en México una revista de la que era fundadora nuestra amiga Margot Glantz, con Elena Poniatowska y con varias más intelectuales mexicanas, que se llamaba FEM. Y yo les mandé un artículo en que hablaba de las mujeres escritoras, hablaba en particular de una nueva interpretación tanto de Gabriela Mistral como de María Luisa Bombal, y eso se publicó. Y se publicó en los años 70 y tantos, si no me equivoco, en México. Y luego vinieron muchas otras cosas, hubo el año 81 una jornada de mujeres, y el año 81 me tocó a mí hacer la clausura, además de organizar la parte de artes visuales y todo lo demás, y de convencer a la gente de que era un tema interesante, porque yo fui donde artistas muy renombradas y me decían, pero ¿a ti te parece que ese tema tiene algún futuro? Y yo tenía que decirles, sí, fíjate, a mí me parece que ese tema tiene algún futuro. No te voy a dar los nombres, pero ellas se acuerdan. Y entonces hicimos este congreso y hicimos, en el 81, plena dictadura, en el centro, en el barrio Las Tarrias, y me tocó, como había sido un éxito y yo estaba muy prendida con esto, me tocó hacer la clausura junto a la actriz Carla Christie. Pero lo que yo tengo que contar es una anécdota, porque también es una anécdota del crimen. En esa época ese congreso se consideraba bastante subversivo, porque imagínate. Entonces el PC tenía interés en apoyar cuanta actividad subversiva hubiera. Entonces nos mandaron un conjunto folclórico para la clausura. Y la primera canción que cantaron era una adaptación del poema de Neruda que dice, me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ese era el clima, de ese piso partíamos. Yo lo encuentro tan divertido que nunca dejo de contar eso, porque ellos no sabían lo que estaban cantando, ¿te fijas? Ellos estaban cooperando con algún tipo de causa subversiva. ¿Qué estaban haciendo? No sé yo. Pero la verdad es que cantaron eso y la Carla Christie y yo nos quedamos mirándonos. Entonces estábamos pidiéndole a las mujeres que sacaran la voz. Y bueno, después vino un notable congreso que organizó Nelly Richard y Sonia Montesino de literatura femenina, que sacaron libros. Yo en ese entonces no participé, andaba en otra, pero ahí empezó a armarse. Y se armaron también en la dictadura grupos, en el Centro de Estudios de la Mujer, en que hicimos talleres literarios de mujeres, entonces bueno dejarlo consignado porque no aparece en ninguna parte, en los que dirigió Mercedes Valdivieso, fíjate, que era autora de La Brecha, que en los años 50 había hecho un gran impacto con su literatura también de liberación.
Y ahí participaba Diamela El Tit, participaba Nelly Richard, participaba Sonia Montesino, participaba Olga Grau, participaba yo, participábamos muchas, se me están olvidando mis amigas y más amigas probablemente, pero participábamos porque era una manera de juntarnos, de encontrarnos. Yo había llegado a esto a través de Irma Arriagada de la CEPAL, también que tenían un grupo de estudios de la mujer. Pero la idea era que Exor no existía y que si existiera subversivo. ¿Y cómo se ha dado ese traspaso de conocimiento, de lucha, de hacer, de qué hacer en torno a la proyección de la mujer, al rol que jugamos entre ustedes y los movimientos actuales? Mira, ¿Cómo lo has visto tú? fíjate que ahí vivido tú. yo me refiero mucho a mi amiga Sonia Montesino, porque ella como que ha sido alguien que yo he estado viendo en roles muy importantes, desde esa primera época hasta ahora, en que ella está en esta red universitaria Amanda La Barca, y que estuvimos, la estuve viendo en el Senado, la convocó Carlos Montes con otras muy jóvenes a hablar del feminismo, ¿verdad? Y entonces a mí me parece que se está dando un cierto trasvasije, pero que es muy distinto lo que hoy se entiende por feminismo. No es muy distinto, los modos son distintos, los rostros son distintos, las acciones son distintas, pero me gusta recordar que hubo todo eso en épocas muy difíciles y que algunas de estas cosas a mí me llegan como un déjà vu, ¿verdad? Creo yo que todo el mundo tiene, cada generación empieza descubriendo cosas que han sido descubiertas, pero y descubriendo otras, de tal manera que gracias a lo que esa generación está haciendo, yo miro para atrás y veo lo que se hizo de otra manera también. Claro, lo se resignifican, reinterpreto. ¿no? La palabra es esa, exacta, Vivian. Eso es. Entonces a mí me interesa el tema ahora. Principalmente ahora me interesa más que antes por las chiquillas, porque yo de repente pensé, en un momento me desligué, porque dije yo no quiero estar haciendo constantes recuerdos de tiempos heroicos. Eso es una lata, eso me parece a mí, andar haciendo velorios y rememoraciones. Y todo tiempo pasado fue mejor. No es así. O sea, si no estás parada en el presente, no estás. Si no estás mirando el futuro, no estás. Está bien. Entonces, a mí me interesa lo que yo hice, pero me interesa más ahora porque siento que hay una energía que está retomando lo que se había transformado en un cenáculo académico, en una cosa muchísimo más abierta. Social, digamos. Social. A mí me interesa, sí, y pues, ahora yo estoy vieja, entonces a mí me interesa, yo ya no estoy haciendo carrera, no tengo que ganar puntos en la academia, nada. Entonces digo yo, sí, ahora no hablo yo de las cosas difíciles y hablo fuerte, porque yo no tengo nada que perder, yo tengo ahora la obligación de hacerlo y hablar del futuro también. Y hablar de las humanidades en términos generales, porque siempre lo que uno hace cuando está trabajando en humanidades y está en la universidad es protegerse en la especialidad, claro, porque la especialidad es un lugar en que tú estás cómodo. Ahora, hablar en general de las humanidades es una cosa casi terrible, porque hay tanto que abarcar. Wow, sí. Las humanidades en el siglo XXI, nada menos el título de tu último libro. Nadie habla de eso, es decir, ahora mucha gente habla de eso, pero de repente uno dice, ¿cómo no va a ser capaz alguien de tener una mirada más abarcadora, aunque más no sea para discutirla? Porque para discutir y sí se equivocó, pero para plantearla. Entonces yo empiezo, este librito que tú tienes ahí, tiene ese sentido y empieza
con la situación de las humanidades en las universidades, vista desde fuera por Martha Nussbaum en el mundo anglosajón y en el mundo europeo por Nucho Ordine. Nucho Ordine viene a Puerto de Ideas este año. Es un personaje increíble y un libro sobre las humanidades que yo recomiendo enormemente. Y luego entonces hablar de las formas nuevas de la cultura que no son las nuestras, que pueden ser distintas. Y ahí yo analizo el papel de la imprenta en los hábitos mentales y de cómo al perder la imprenta su preponderancia, cómo cambian los hábitos mentales también. Cuando estamos hablando de feminidad junto a Adriana Valdés, uno no puede obviar un hecho, la fotografía hoy día, lo que significa la mesa directiva de la Academia Chilena de la Lengua. Y verte, Adriana, como vicedirectora junto a Alfredo Matus como director, bueno, a don José Luis Samaniego, Sí. que fuera profesor mío también. Grandes amigos. Bueno, ahí hay un gesto, esa fotografía habla de un cambio de época. ¿Cómo ha sido tu pertenencia? Ya no es corta, ya llevas muchos años y que hoy día estás en esta vicedirección. ¿Cómo ha sido el trabajar en una academia que tremendamente masculina y que ha ido integrando cada vez más a mujeres y en la que tú no solamente has puesto esa nota distinta, sino que además has abierto otras ventanas y una ventana de aire fresco, maravillosa, como lo que hiciste con estas jornadas de poesía chilena viva, llevando incluso a poetas que ni siquiera tenían un libro publicado, lo que es un pecado llevarlos, imagínate, sin un libro siquiera. Hoy día que es tan fácil, hasta se podría hacer casi a mí, pero ni siquiera eso. Y tu mirada, sin duda que ha sido, bueno, has podido contribuir a que esta academia se mueva. ¿Cómo ha sido para ti? En lo personal, en lo académico. Fíjate que esto de ser invitada a ser vicedirectora es el nombre, fue una sorpresa total, porque yo había sido fiel miembro, había hecho discursos y había participado en comisiones, pero no me sentía muy necesaria, ¿me entiendes? Cooperaba, pero no me sentía muy necesaria. Que me hayan incluido en esa mesa directiva, yo se lo debo a otra mujer y se le doy ahora el homenaje, que es Delia Domínguez, que cuando estaban haciendo la elección, ella dijo, ya es hora que en esta academia esté en la directiva una señora mujer. Lo dijo con esas palabras. Y en ese minuto me eligieron, y ella me nominó y me eligieron. Y fue sorpresa total para mí, sorpresa total yo creo para todos los demás. Entonces yo empecé a preguntarme qué puedo contribuir. Digamos, estas cosas cuando sentía que la academia era aparte de mí, yo era un miembro simplemente, pero al ser vicedirectora digo, ¿dónde contribuyo? Y esto que tú señalas de la poesía chilena viva era interesante, porque cada vez que uno hacía un gran proyecto, tú te topabas con que no hay recursos, porque la academia tiene un presupuesto muy limitado. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué se puede hacer con mucho entusiasmo y sin recursos? Y entonces inventé estas lecturas de poesía chilena viva, donde invitaba siempre, en realidad las primeras las hicimos cooperando con Adán Méndez y las ediciones Tácita, que también ellos publicaron esta antología. Entonces, poniendo 3 poetas en una mesa a leer sus poemas, con una introducción brevísima de un académico para traer a la academia públicos nuevos, públicos que no habían entrado al edificio nunca. Y así ha sido, así fue. Y así ha sido, y la idea era que fuera viva, o sea, no era joven,
Claro. era viva, porque hubo ahí el último recital de Cecilia Casanova fue ahí. Hubo mucha gente que se trataba de que estuvieran publicando, de que estuvieran en actividad y que quisieran aparecer en nuestra academia. Y hubo ahí hay una lista muy Sí. notable de poetas, porque hay poetas verdaderamente muy importantes que estuvieron con nosotros en la academia y no eran los poetas que tradicionalmente se asocian a la academia. De partida muchas veces por edad y también por temáticas, porque eran bastante revolucionarias algunas cosas. Una lectura, por ejemplo, a mí me pareció preciosa, que siempre la digo en relación con las mujeres, que fue una que inventamos con la Delia que se llamó Mujeres del Sur. Es que eran tres mujeres de distinta generación, distinto enfoque de las mujeres del sur. Una la Delia, naturalmente. Otra Graciela Huinao, que fue nuestra primera miembro correspondiente, que es mapuche huilliche. Y la otra, Gloria Dunkler, a la que nosotros le habíamos dado un premio, y por el premio Academia por su libro Fuchse von Jafenko. Y ese libro muestra una versión de la relación entre el indígena y el blanco, muy particular. De esas tres mujeres puestas, son como el símbolo para mí de la mejor que tuvo poesía chilena viva. Hicimos una antología para cuando se conmemoraron los 130 años de la Academia. Eso sí, yo creo que ha sido un aporte mío, que fue muy bien acogido. Yo recuerdo el trabajo que hizo Alfredo Matus sobre Martín Gavins, sí, que es un poeta muy fuera aparentemente de las pautas académicas, pero la idea era que nos juntáramos, que pudiéramos conversar y eso sucedió. Y sucedió con muy buena gente. Y espero que todavía me quede energía para hacer algunas lecturas más. Varias más, ojalá. Ojalá. Bueno, porque el rol que cumple la Academia Chilena de la Lengua es muy importante. Desconocido también el rol que ha cumplido respecto de lo que ha significado la publicación de trabajos, como por ejemplo un diccionario panhispánico de dudas, una gramática española en la que la voz de las academias, de esta asociación de academias que no son la real, Chile ahí ha tenido un rol muy importante y Alfredo Matus ha sido como el paladín en ese sentido. Así es. Todavía eso no se ve. ¿Qué pasa? Tú que navegas siempre, tú que eres tan perspicaz, estás ahí mirando, estás en la academia, pero también tú estás fuera hablando con tanta gente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos la costumbre, no tenemos la valoración, porque digamos que la valoración también se da de la manera en que está presente en nuestras vidas. Tú valoras algo cuando lo tienes aquí en la mesa, ¿no? Cuando lo tienes escondido allá abajo. No, sí es muy importante, pero bueno, ¿dónde están los recursos? ¿Dónde está el rol que está jugando? ¿Cómo se convoca a la academia a los grandes temas en cuanto a las reformas educacionales? ¿Qué pasa? Lo que pasa con la filosofía, es decir, ¿de qué manera la academia hoy día convive con este país? ¿Qué ha pasado? Mira, esta última etapa de la academia que ha sido larga, que ha sido la de la dirección de Alfredo Matus, ha sido una etapa que yo diría fundamentalmente vinculada a las ciencias del lenguaje y a esta política panhispánica a la que tú hacías referencia con mucho acierto, porque cuando esto partió, también haciendo así como un recuerdo de lo que era el piso para darse cuenta de lo que se ha avanzado. La composición del lugar entonces. Claro, la composición del lugar entonces era, yo lo vi eso en las Naciones Unidas cuando trabajé de traductor, la autoridad era la Real Academia Española. Claro. La Real Academia Española fijaba todas las reglas en ortografía, en gramática, en los diccionarios, etc. Un traductor, por decirte la vida cotidiana,
tenía que recurrir a la Real Academia Española. Y por lo tanto, nuestros colegas españoles eran más versados en la lengua española que nosotros, los conosureños, por Ya, ejemplo. ustedes hablaban una cosa como que Nosotros hablábamos un castellano ahí. un castellano, pero el castellano ellos. era el de Castilla. Claro. Era el de la Real Academia. Entonces, lo que es interesante, lo que hizo Alfredo y lo que hicieron varias, y que también Víctor García de la Concha, que era el presidente Claro. de la Real Academia entonces, se dio cuenta muy claramente que los hablantes de español eran en su gran mayoría no ciudadanos de España, ¿no es cierto? Entonces, la idea de que las reglas se fijan, como quería don Andrés Bello, por el uso y el uso culto. Bueno, resulta que hay uso culto en una cantidad enorme de hablantes que están fuera de España. De eso surgen muchas cosas. Surge la Asociación de Academias de la Lengua Española, un vínculo especial entre las academias de fuera y la Academia de España, y un resultado práctico es que hoy el traductor recurre al diccionario de la lengua española, no al diccionario de la RAE. Ahora, que eso llegue al habla popular, a pesar de que el libro esté ahí y se llame Diccionario de la Lengua Española, va a pasar un tiempo, porque yo soy firmemente creyente en que la gente tiene como caminitos en la mente por los que se les va el pensamiento así con facilidad y que no examinan por dónde se les está yendo. Estamos creando esa conciencia de a poco, y yo creo que el gran aporte de la Academia de estos últimos años han sido ese conjunto enorme de libros que se sacaron en conjunto con la Asociación de Academias de la Lengua Española. Ha habido otros aportes. Y el rol, porque ya no nos queda casi tiempo, pero el rol que está jugando hoy día, ¿qué está pasando con la Academia? ¿Qué tenemos que hacer para que sea más visible? Mira, para que tenga una voz cantante verdaderamente. La Academia forma parte del Instituto de Chile. El Instituto de Chile es una institución muy interesante, que yo soy tesorera del Instituto de Chile, así es que he estado muy metida en los últimos años en esto también. A mí me parece que el Instituto de Chile es un lugar en que conviven las especialidades y la gente sabia en distintas especialidades. Entonces, lo que es muy vitalizante hoy no es la disciplina cerrada, es la parte transfronteriza entre las disciplinas, los problemas que se plantean interdisciplinariamente. Y entonces el aporte de la academia va a ser este enorme instrumento que tenemos nosotros, que es el lenguaje, que es lo máximo, que digamos lo que más nos humaniza de todo, ponerlo en relación con todas las otras problemáticas que están en el Instituto de Chile. Ya tenemos que terminar y yo le quiero pedir a Adriana que leas un poema, y con eso vamos a terminar este programa en el día de hoy. ¿Y tienes alguno que tú quieras? Pensaba en varios, pero pienso que me gustaría escuchar el que es como tú, Instrucciones para su entierro. Este es un libro que se llama Señoras de Buen Morir, lo recomiendo absolutamente, es una joya, en la que nos podemos sensibilizarnos, profundizar en torno a lo que significa la muerte. Es un bellísimo poema. Este libro está en este minuto así como el tema de la muerte. Es hoy un tema fundamental. Yo ayer en el Twitter puse, por favor lean la carta del doctor Rössler. Sí, lo leí atentamente. Sabia carta. Muy, muy buena la sabia carta. Con respeto. Sí. Bueno, este es un poema muy cortito porque en realidad
los poemas de este libro tienen que ver con la muerte, la propia, la ajena, Pero esta era sobre mí, tenía para mi entierro instrucciones, ese es el título. Música y menos palabra. Amé la música. Las palabras, además, las trabajé. Pude siempre detectar en las palabras notas falsas. De música sé muy poco. Es más fácil engañarme, más fácil hacerme feliz. Gracias, Adriana Valdés, por haber estado en este ciclo de Mujeres Imprescindibles en Vuelan las Plumas. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vivi. Ustedes ya nos encontramos en otro capítulo. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel